interesa a todos. Ustedes saben que la libertad, por supuesto, es algo absolutamente decisivo en la vida humana, no solamente en la vida política, sino en todas las dimensiones de la vida. La democracia es la forma política que hoy tiene vigencia. Desde hace bastante tiempo se considera que es, yo creo que es cierto, con las salvedades que haremos después, la única forma legítima de gobierno en nuestra época. Y evidentemente se piensa incluso, y esto es lo que me parece una idea exagerada o desorbitada, que es la panacea general y que resuelve los problemas. No, creo que tampoco es así. Es un instrumento que tiene requisitos, que tiene condiciones. Nos proponemos, por tanto, en este curso examinar ambas realidades, democracia y libertad, insistiendo especialmente en su conexión. Creo que la relación entre ambas es íntima, hasta el punto de que si no se las une, si aparecen disociadas, aparecen gravemente dañadas y en peligro de fracaso y de extinción. Pero habrá que ver desde muchos puntos de vista cuáles son las condiciones de la democracia y de la libertad, qué requisitos deben cumplir, en qué medida se realizan o no, o se pueden realizar, porque hay problemas incluso primarios de posibilidad. Por esto hemos recabado la colaboración de unas cuantas personas, con la inscripción del que empieza y termina, eminentes, que van a poder, creo, analizar esta gravísima cuestión de interés decisivo en nuestra época con la suficiente responsabilidad y competencia para que ustedes tengan una idea precisa de cuál es esta cuestión, de qué estamos. Yo voy a hablar hoy como conferencia inicial de los fundamentos intelectuales. Los fundamentos intelectuales de la democracia y de la libertad no son exactamente los mismos, pero creo que no se tiene en general una idea demasiado clara de en qué se fundan, cuáles han sido los principios que han nutrido estas dos grandes ideas que dominan especialmente el horizonte de los dos últimos siglos, o quizá algo más. Ustedes saben que la libertad para mí es naturalmente lo más importante. La libertad es la condición misma de la vida humana, le pertenece intrínsecamente a la vida humana. La vida humana es libre, Ortega solía decir es por fuerza libre, es forzosamente libre. 30 años después dijo, el hombre está condenado a ser libre. Aparte de que no era original, era un error. ¿Por qué condenado? Condenado o bendecido, depende de lo que no haga con su libertad. En todo caso, le pertenece absolutamente. No hay posibilidad de vida humana sin libertad. La vida humana es libertad. En este sentido, tiene relación respecto de la democracia, que es una forma política enormemente interesante, pero cuyo fin primario es precisamente asegurar, hacer posible la libertad, consolidarla, estabilizarla. Por consiguiente, diríamos, la democracia es para la libertad. Pero ya veremos cómo es sumamente importante también. Es sumamente importante especialmente para eso, para que la libertad pueda consolidarse, para que tenga estabilidad y duración. Como saben ustedes, la palabra libertad se ha usado en muchos sentidos. Y nosotros ahora propendemos a darle un sentido político o económico. Evidentemente tiene mucha importancia, pero no es el sentido primario. La libertad es un atributo humano como tal que afecta a todas las dimensiones de la vida y, naturalmente, una de ellas es la convivencia social y la dimensión política de ella. Como ven ustedes, por tanto, es sumamente importante la libertad política, pero no es la única, ni la primera. Ya veremos cómo en la historia se han producido ciertas anomalías, ciertas dificultades. Respecto a la democracia, como saben ustedes, la palabra es una palabra griega y la invención de esa forma de gobierno, de ese tipo de régimen, es también griega. No de todas las ciudades griegas, ni de toda la historia griega, pero hay unas cuantas ciudades griegas que han sido
democracias. Claro, la democracia griega tenía una restricción muy importante, y es que se refería a los hombres libres, porque naturalmente en Grecia había esclavos. Y los ciudadanos, los sujetos de la democracia eran solamente los hombres libres. Por lo cual, naturalmente la democracia tenía un sentido limitado. Naturalmente, la palabra libre aplicado a los libres por oposición a los esclavos no excluía la libertad de los esclavos, la libertad humana, la libertad personal de los esclavos. Pero no tenía libertad jurídica ni libertad política. Pero evidentemente el esclavo seguía siendo un hombre, seguía siendo una persona, y por consiguiente funcionaba en el ámbito de la libertad. Esto conviene que no lo olviden ustedes en ningún momento. Es decir, al hombre le pertenece la libertad en su misma vida. Podrá no tener mucha libertad, podrá tener muy poca, pero siempre, y esto es lo importante, es libre. Yo decía hace muchos años, que siempre se tiene alguna libertad, por lo menos la que uno se toma. Si está dispuesto a pagar por ello el precio necesario. Pero siempre hay alguna libertad. Hay situaciones angustiosas, tremendas, opresivas, en las cuales esa libertad que uno se puede tomar es mínima y se paga un precio demasiado alto. Son situaciones inaceptables. Pero siempre, en todo caso, queda una cierta libertad, porque la condición libre no se puede perder, absolutamente. Y el hombre que renuncia a su libertad renuncia libremente a ella, con lo cual ejecuta un acto de libertad al renunciar a ella también. La democracia en Grecia era, por tanto, restringida a los ciudadanos. Las sociedades griegas funcionaban en gran parte por la existencia de los esclavos. Y, por otra parte, era una democracia directa. Ustedes saben que los ciudadanos eran pocos. Evidentemente, las ciudades griegas eran pequeñas ciudades todas. Los ciudadanos podían reunirse en el ágora, en la plaza pública, y votaban directamente, tenían su voluntad, la expresaban, tomaban sus decisiones en una democracia directa. La de los países modernos, ya desde que ha existido un régimen democrático en algunos países del mundo, es una democracia representativa, no directa. No se ejerce directamente, entre otras razones por la magnitud de los países. Es evidente que los españoles no se pueden reunir en ningún sitio. 40, casi 40 millones de españoles. Los habitantes de ningún país se pueden reunir naturalmente en ningún lugar. Tienen que elegir representantes. Es una democracia, por tanto, representativa. Claro, esto plantea un problema que habrá que examinar en este curso, que es el problema de la representación. La representación es real, es adecuada. ¿Los que representan a los ciudadanos lo representan realmente o no? Yo he escrito hace poco tiempo un artículo sobre esta cuestión que se titulaba Representación o suplantación. Es un problema muy grave, es un problema que tiene importancia enorme. El grado de autenticidad, de legitimidad de la representación es decisivo para juzgar la democracia, para ver si existe o no, o si no es simplemente una especie de falsificación de ella, ¿no? Si la representación no es adecuada, si es una suplantación, evidentemente los que se asumen, los que se pretenden representantes, no lo son, no representan a los ciudadanos y por tanto la democracia queda falseada. Como ven ustedes, hay una serie de cuestiones muy delicadas y muy importantes que conviene tener presentes. Por otra parte, hay otra cuestión que me parece central, y es que, ¿a qué se refiere la democracia? ¿Sobre qué versa la democracia? La democracia afecta a la convivencia política, no a lo demás. Quiero decir que acabo de decir que en nuestra época la única forma legítima de gobierno
ilusión es que sea posible, que sea real. Pero es la única forma legítima de gobierno, no en otras épocas. Ahora sí. Pero evidentemente, la vida humana tiene dimensiones, muchas dimensiones, que no tienen que ver nada con la convivencia política. Por consiguiente, en ellas la democracia no tiene nada que hacer. Es evidente que las preferencias personales, las preferencias estéticas, las amorosas, las religiosas, las intelectuales, la orientación personal de la vida, los proyectos y trayectorias que el hombre tiene que elegir y decidir en su vida, todo esto no tiene nada que ver con la convivencia política y por tanto no tiene nada que ver con la democracia. Nada de eso se puede decidir democráticamente. Se pueden deducir las formas de gobierno, las estructuras de la convivencia social. Esto sí, esto es objeto de la democracia. Otras cosas no. Recuerden ustedes, no sé si ustedes lo habrán leído probablemente, hace muchos años, en 1917, Ortega escribió un artículo que está en El Espectador titulado Democracia morbosa. Y hablaba de cómo, cuando la democracia se extravasa, sale de su campo de aplicación real, se convierte en una perturbación o en un instrumento de presión. Decía, reservemos la extrema democracia a los comicios, a las elecciones. Fuera de eso no tiene que hacer nada. Yo recuerdo que hace poco tiempo, hace mucho tiempo ya, pero ya unos 10 años, un gran periodista americano escribió un largo artículo importante y excelente por lo demás, un poco en el mismo sentido. Yo escribí uno recordando que muchos años antes, el año 1917, Ortega lo había dicho más enérgicamente y está mejor. Pero en fin, la idea estaba bien y había recogido acertadamente este periodista. Esto me parece muy importante. Quiero decir que la democracia me parece enormemente importante y valiosa, pero lo que no podemos tener es una especie de beatería, creer que es una panacea universal que se puede aplicar a todos, no se puede aplicar más que a lo que le pertenece. Ahí es absolutamente necesaria, pero fuera de ello no tiene nada que hacer. Esto, como ven ustedes, nos da unas cuantas distinciones que conviene tener presentes si no queremos perdernos. Por otra parte, como saben ustedes, hay ciertas maneras de ver la realidad humana que afirman la libertad. Afirman la libertad del hombre, la afirman muy enérgicamente. Hay doctrinas religiosas, por ejemplo el cristianismo, no solo el cristianismo, pero el cristianismo desde luego, hay doctrinas intelectuales, filosóficas, que afirman la libertad del hombre, lo que se llamaba usualmente el libre albedrío. Creen que el hombre es libre, que es realmente libre, que es responsable, por tanto, y por consiguiente dan a la libertad el puesto que realmente le pertenece. Se podría esperar que de esas actitudes religiosas, filosóficas, intelectuales, se hubiera seguido en la historia la existencia de una libertad política satisfactoria. No es así, no siempre ha sido así. Ha habido muchas personas, grupos históricos, sociales, que afirmando con toda energía la libertad personal, la libertad humana, no han extraído de ello las consecuencias que deberían ser normales. No han reclamado la existencia de una libertad social ni de una libertad política. Incluso en muchos casos han favorecido formas políticas autoritarias, opresivas, que no dejaban margen a los individuos para ejercer esa libertad que por otra parte proclamaban, pero que la repetían, si se quiere, algo puramente interior o en la esfera puramente personal, no en la de la convivencia, no en la de la decisión de las formas de la vida colectiva. Como ven ustedes, hay una cierta incoherencia también. No conviene ocultar las cosas. Es evidente que personas, o grupos o ideologías que han defendido acertadamente y enérgicamente la libertad humana, no han extraído las consecuencias oportunas de ello, las consecuencias sociales y políticas que se derivan de eso. Es decir, hay una especie de curiosa incoherencia, de curiosa inconsecuencia, que me parece enormemente peligrosa.
examinamos el pasado, el presente, nos encontramos con que, no sé, la libertad ha sido precaria muchas veces, la libertad y la democracia a veces no es auténtica, a veces no es representativa, no deja el margen justo de intervención a los ciudadanos o se extravasa, sale de su campo propio de aplicación, invade zonas de la vida personal que no tienen que ver nada con ella y por tanto se convierte en un objeto en un medio de reflexión. Esto es muy importante. Hay un punto que me parece, sin embargo, interesante el señalar. Ustedes saben que, por ejemplo, hay un principio que dice un hombre, un voto. Hay muchas gentes que encuentran que esto es muy injusto. Hay gentes que encuentran que ¿cómo va a ser comparable el voto de un hombre inteligente, responsable, con experiencia, con un sentido moral, con el voto de un hombre inculto, tal vez de moralidad dudosa, sin experiencia, con pocos conocimientos? Esto les parece sumamente injusto. A mí no me lo parece. A mí el principio un hombre, un voto, me parece justo. Me parece justo siempre que sea posible la democracia. Pero esto volveremos. Y siempre que esa democracia sea auténtica. ¿Por qué razón? Pues porque el hombre distinguido en cualquier campo, el hombre inteligente o con un nombre famoso o con muchas relaciones o con gran fortuna, tiene mil medios de influir en la marcha de su sociedad, de su país, mucho más importante que la papeleta que deposita cada 4 años en las urnas. Es evidente que estos hombres privilegiados, posiblemente nosotros que estamos aquí, pertenecemos más o menos en diferentes grados a minorías relativamente privilegiadas, probablemente todos nosotros tenemos medios de influir en la marcha de las cosas, más eficazmente que mediante el voto. Pero el pobre hombre corriente y moliente, que no tiene esos medios de influir en la sociedad ni por la palabra, ni por sus escritos, ni por su fama, ni por su nombre, ni por su dinero, si le quitan el voto, le quitan todo. Ya no puede influir en la marcha de su país y tiene derecho a intervenir en ello porque es su vida. Se trata de su vida y de su país. Por consiguiente, como ven ustedes, no es injusto. El principio de un hombre y un voto no es injusto. Con la condición, acabo de decirlo, de que la democracia sea posible. Es decir, de que aquel hombre pueda efectivamente votar y sepa lo que vota y no le manipulen el voto y lo soborne y se lo robe. Y de que la democracia verse sobre los asuntos propios de ella y no sobre otros. Y de que no se usurpe el voto ignorante para fines que no son justamente los que la democracia puede realizar. Pero con esas restricciones, el principio un hombre y un voto es justo. Sin duda ninguna, me parece justo. Ustedes saben que durante bastante tiempo, en los países de Europa, cuando se establecieron los regímenes democráticos, la democracia no era total. No existía el sufragio universal. Era un sufragio parcial, tenían derecho al voto los que tenían cierta fortuna, los que pagaban impuestos normalmente, o los que tenían títulos académicos, y los demás no. Esto parece injusto y en cierto modo lo es. Lo que pasa es lo siguiente: en general la democracia era más real entonces que cuando se aplicó el sufragio universal. Porque cuando se aplicó el sufragio universal, la mayor parte de los habitantes de los países de Europa no tenían opiniones políticas, ni entendían de partidos. Y entonces apareció, porque la historia siempre crea sus formas, apareció el caciquismo. Y la gente votaba lo que decía el cacique local, que les prometía un molino, o arreglar un puente destruido, o salvar a unos de las quintas, diferentes cosas, ¿no? Con lo cual, evidentemente el voto de grandes porciones de la sociedad no era válido, no era auténtico. Naturalmente se pasó con el tiempo
Y a fuerza de haber elecciones manipuladas, elecciones trucadas, se llegó a que existiera una conciencia política en las sociedades europeas, por ejemplo, y el voto, que antes era eficaz en las ciudades, en las grandes ciudades era un voto auténtico, en medios rurales no lo era o muy poco, llegó a ser general y se produjo una conciencia política que ha hecho posible el funcionamiento razonable de las democracias en gran parte del mundo, o en pequeña parte del mundo, mejor dicho. Entonces, ustedes pasan la vista por el mapa y ustedes se preguntan de verdad dónde existe democracia, dónde hay condiciones suficientes para que haya democracia. Creo que tendrán ustedes una reflexión bastante crítica y dificultosa, porque la verdad es que en una enorme parte del mundo la democracia o no existe en absoluto o es puramente nominal y no tiene ninguna realidad. Comprenden ustedes que empezamos a ver un poco el horizonte. En realidad estoy esbozando los problemas que tendremos que examinar en este curso, que como ven ustedes son muchos. Pero lo que me interesaba especialmente, y es de lo que quiero hablar un poco más detenidamente, es de los fundamentos intelectuales. No hablemos de la democracia antigua, de la democracia griega o en cierto modo romana, que era completamente distinta, repito, con unas sociedades con esclavitud, en que no eran todos ciudadanos, por otra parte directa, no representativa. Como saben ustedes, una de las causas de la decadencia del Imperio Romano fue la disputa que había, porque aunque se concedió muy tardíamente la ciudadanía romana a los habitantes del Imperio, evidentemente no era fácil, no era practicable, los sistemas electorales eran muy deficientes, ustedes piensen lo que era la enorme extensión del Imperio Romano, las dificultades de las comunicaciones, todo esto hacía que las cosas fueran bastante irreales. Ustedes saben, por ejemplo, cómo los emperadores solían morir asesinados con una alarmante frecuencia, ¿no? En general por los pretorianos, ciertos grupos. No hablamos de esto, que son condiciones muy diferentes, muy distintas además según las épocas y según las opciones del mundo antiguo de que hablemos. Me refiero a la democracia tal como la entendemos en las sociedades modernas, es decir, desde el siglo XVIII hasta ahora. Y yo creo que la democracia no ha tenido mucha suerte intelectual. Ustedes saben que es curioso que no solamente la democracia, sino el liberalismo ha tenido como figuras teóricas principalmente a los empiristas ingleses de fines del siglo XVII y del XVIII y a los ilustrados franceses también empiristas, fundamentalmente empiristas, lo que tenían de filosófico del siglo XVIII. Ahora bien, se trataba de hombres que creían en la libertad política, por supuesto, querían la libertad política, pero no creían demasiado en la libertad humana, porque eran naturalistas. Creían en la naturaleza, creían que la naturaleza es la misma siempre, que la naturaleza es lo mismo en el mundo animal o vegetal que en el mundo humano. Hay textos que los cité hace muchísimos años, pero dentro de este siglo. En mi introducción a la filosofía, por ejemplo, uno de los grandes teóricos de la historia ha sido Voltaire. Voltaire tenía una idea de la historia muy avanzada en muchos sentidos, creía que no era solamente lo más importante los reyes o las batallas o las guerras. Escribió ese libro, el más importante libro suyo, quizás teóricamente, el ensayo sobre las costumbres y el espíritu de las naciones. Pretendía, así le dice a Madame Chaperet, una visión filosófica de la historia. Todo esto es cierto, pero si uno lo ve con un poco de atención, lee un poco despacio, encuentra que Voltaire creía que hay una naturaleza que es la misma siempre, y que al hombre le están dadas ciertas condiciones, lo mismo que tienen las hojas, los vegetales y la piel, los osos, literalmente dice esto. Con lo cual, la historia se da entre las manos. Es historia. El naturalismo no reconoce la libertad.
Para el naturalismo hay un determinismo, una forma u otra de determinismo. Hay un determinismo biológico, un determinismo psicológico, un determinismo económico, diferentes formas de determinismo, pero no creen en la libertad. La libertad es justamente la condición de la persona, de la vida humana como tal, que no tiene mucho que ver, no se parece mucho a la vida biológica de los animales, por ejemplo, porque no está hecha, porque nos es dada como que hacer, porque tenemos que imaginarla, inventarla, quizá realizarla. Es esa libertad constitutiva que le pertenece al hombre, no es naturaleza. Si el hombre tiene naturaleza, es una naturaleza que no se parece nada a la naturaleza del resto del mundo. Sería una naturaleza en expansión, que incluye lo irreal, que incluye la posibilidad como tal. La mentalidad naturalista no cree en la libertad. Podrá pedir libertades, que es otra cosa. Libertades sociales, libertades económicas, libertades políticas. Pero por una falta radical de fe en la libertad del hombre. Una falta de confianza en que el hombre es libre. Como ven ustedes, no es muy buen comienzo. Y justamente es curioso, los teóricos de la democracia, no solamente de la democracia, también del liberalismo, han tenido esta actitud. Ustedes piensen en Montesquieu, en Voltaire, a quien acabo de nombrar, en D'Alembert, en Diderot, o no digamos en Rousseau, o en Lamettrie, o en Dolbach. Eran todos deterministas de un modo o de otro. Como lo eran en definitiva los empiristas ingleses que creen en el asociacionismo, la asociación de ideas o de imágenes, que creen que lo que llamamos yo es un haz de sensaciones. Eso que llega a su forma última en Condillac, por ejemplo. Estos son los orígenes reales. Es sumamente curioso. Esto explica el hecho de que el liberalismo y la democracia hayan estado afectados por una especie de desconfianza en la libertad humana, en la libertad personal. Naturalmente, repiten y afirman y defienden, a veces heroicamente, las libertades políticas, económicas, sociales, pero sin confianza en que el hombre sea realmente libre. Esto es donde hay una especie de anomalía en los fundamentos teóricos de la democracia y también incluso del liberalismo. Ustedes piensen, por ejemplo, en la posición de Rousseau. Rousseau es fundamentalmente naturalista. Cree que el hombre es bueno por naturaleza. La cultura lo corrompe. Es decir, la historia. El criterio fundamental para tomar las decisiones, lo único válido, es lo que llaman la voluntad general, que no es la voluntad de todos. Esa no es utópica, no se puede conseguir. La voluntad general, que es la voluntad de la mayoría. La voluntad de la mayoría de la mitad más uno. Ese es el único criterio suficiente. En definitiva, como ven ustedes, hay como una especie de deficiencia radical en las doctrinas democráticas y en los defensores del liberalismo, que han hecho una aportación esencial, enormemente valiosa, pero afectada hay como un hueco dentro, algo le falta. Esto me parece sumamente importante. Entonces, claro, hay un problema que también me parece muy importante. Si ahora pensamos en las libertades, yo creo que las libertades forman un sistema. Pero es que si hablamos de las libertades se refieren a los proyectos. Hay una idea que dominó en el siglo XVIII y en el XIX sobre todo, la idea de que no había habido libertad en el mundo más que desde poco tiempo, entonces, siglo XVIII. La Revolución Francesa, por ejemplo. Esto es absurdo. Libertad ha habido más o menos, siempre, porque el hombre es libre. Los hombres se han sentido libres muchas veces, y concretamente nunca, pero bastante libres, muchas veces. Ha habido grados de libertad variables, que dependen, como es natural,
tengo libertad cuando puedo realizar mis pretensiones. Depende de cuáles sean estas. Pues la verdad, no la pienso practicar. No sé qué va a ser, pero sí. Hace muchos años que estaría jubilado si tuviera de qué actividad, ¿no? Pero hago unas cosas que nunca. No sé. De hecho, personalmente no me interesa nada. Pero me interesa que lo haya. Y la libertad de empresa. No tengo ninguna empresa, ni pienso tenerla en mi vida, pero me interesa también que lo haya. ¿Por qué? Porque otros sí lo necesitan, otros lo quieren, otros pretenden eso. Si yo únicamente me intereso por las libertades que yo pretendo ejercer, por las libertades que tienen que ver con mis pretensiones, estoy falseando la situación. Las libertades forman un sistema. Y por consiguiente, si se violenta, si se viola una libertad, quedan heridas todas las demás. Yo tengo el deber de defender todas las libertades. Las que para mí son interesantes y las que no pienso ejercer nunca, incluso que me pueden molestar. Esto me parece capital. Ustedes piensen, por ejemplo, cómo las grandes pérdidas de libertad han venido porque la gente se ha desentendido de lo que no iba con ellos. Ustedes piensen lo que pasó en Alemania desde 1933, cuando Hitler, el Partido Nacional Socialista, empezó a perseguir a los judíos. Yo creo que los alemanes pensaban, hombre, no está bien, esto no está bien, pero al fin y al cabo yo no soy judío. Bueno, al cabo de poco tiempo empezó a perseguir a los comunistas, y a los católicos, y a los protestantes, y a los socialistas, y a los liberales. Y al final no quedó ninguna libertad para nadie. ¿Por qué? Porque nadie defendió las libertades. Nadie defendió las que no iban con ellos, las que no los afectaban directamente. Si los alemanes se hubieran opuesto a la violación de todas las libertades, las que iban con ellos y las que no iban con ellos, las que querían ejercer y las que no iban a ejercer nunca, no hubiera sido posible lo que pasó. Esta idea del sistema de las libertades quiere decir que las libertades se apoyan unas en otras. Las libertades forman un conjunto que es precisamente la vida como libertad. Si se admite que algunas de las libertades sean mutiladas o violadas o suspendidas, entonces el conjunto, el sistema, está perdido. Y al final no queda ninguna libertad. Pero esto ocurre muy pocas veces. A la mayor parte de la gente le importan las libertades que le interesan o que lo conciernen personalmente. Nada más. Y esto me parece enormemente peligroso, muy grave. Pero les decía a ustedes que había otras ideas, otras doctrinas, que sí afirmaban la libertad. Piensen ustedes en el cristianismo. El cristianismo que ha sido dominante, que no solamente ha sido dominante en las conciencias, sino que ha tenido mucha vigencia social en las sociedades occidentales. Evidentemente, el cristiano cree absolutamente que el hombre es libre, que el hombre es responsable, que tiene libre albedrío, que nada puede obligarlo, que tiene una conciencia que no se puede doblegar, que ninguna fuerza puede forzarla. Lo normal sería que los que tienen esta convicción la aplicaran a la vida colectiva, a la vida pública, a la vida política, social, y hubieran defendido precisamente que las formas políticas, las formas de gobierno y las formas sociales respetaran precisamente esa condición libre del hombre. Muchas veces no lo han hecho. Han creído que bastaba con una libertad interior, con una libertad en la esfera de la vida personal, pero no se han ocupado y han apoyado, incluso en muchas ocasiones, en la historia se puede ver, han apoyado formas opresivas, formas que constituían una limitación o incluso una supresión de libertades fundamentales. Es decir, en ese elemento hay una incoherencia, ¿sí?, de la cual no se ha tenido conciencia clara, pero se ha ido teniendo más. Hay una reflexión que me parece interesante. Ustedes piensen que hasta hace no mucho tiempo, hasta ya muy entrado el siglo XVIII, el Estado, que tenía un gran poder, es decir, la función del mando era
evidentemente incontrastable, tenía muy pocas potencias. Quiero decir, el Estado podía mandar, pero nada más. No podía ejecutar acciones, porque no tenía dinero, porque no tenía medios de comunicación, porque no tenía burocracia, era pobrísima, muy pequeña. Es decir, si ustedes piensan qué podía hacer Felipe II o qué podía hacer Luis XIV, monarcas absolutos, con un gran poder, es decir, con un mando muy eficaz, las potencias del Estado eran mínimas. Era muy difícil incluso notificar una disposición a los ciudadanos, no digamos hacerla cumplir. Pero a medida que avanza el siglo XVIII, se va produciendo un creciente intervencionismo del Estado. El Estado va teniendo instrumentos, va teniendo una burocracia numerosa y eficaz, va teniendo bastantes medios de comunicación superiores a los anteriores. Hay comunicaciones, hay diligencias, hay periódicos. La Gaceta, por ejemplo, la Gaceta de Madrid, y otros periódicos en otros lugares. Había medios de notificación. Y entonces el Estado, que tiene un sistema de recaudación mucho mayor que anteriormente, asume una enorme cantidad de funciones que antes no asumía ni pretendía asumir. Y por tanto se hace intervencionista. Y entonces nos encontramos con esta situación paradójica, que es que en la medida precisamente en que se abre camino a la democracia, incluso en cierto modo el liberalismo, aumenta enormemente el intervencionismo del poder público, que interviene en tantas cosas. Antes intervenían muy pocas. Ustedes piensen, por ejemplo, evidentemente en Europa en el siglo XVI, el que no tenía la religión dominante, cuyos religio, lo pasaba muy mal. Un español que no era católico, que era judío, morisco, protestante, lo pasaba muy mal. Uno que no era calvinista en Holanda, lo pasaba muy mal. Uno que era católico o que era protestante, lo pasaba muy mal en Inglaterra. Porque si era católico, probablemente lo ahorcaban o lo quemaban. Pero si era protestante también. Porque Enrique VIII se hizo cabeza de la Iglesia de Inglaterra, pero pretendía ser católico. No era protestante. La Iglesia anglicana se hizo protestante después. También se perseguía a los protestantes. Había que reconocer la supremacía del rey y no del papa, pero no se podían admitir los puntos de vista, por ejemplo, de los calvinistas. Era muy difícil conservar la cabeza sobre los hombros en la Inglaterra de Enrique VIII. Ven ustedes. Esta es la situación. Y cuando se abre camino, repito, la concepción democrática de las sociedades, resulta que la intervención del poder público es enorme y creciente. Dirán ustedes, ahora a nadie se le pregunta qué religión tiene, en algunos países, claro que sí, pero aquí no en estos. Y no se puede, parece que no se puede preguntar siquiera. Sí, pero en cambio durante mucho tiempo ha sido obligatorio vacunarse. Absolutamente obligatorio. Sin la vacuna antivariólica no se podía ni uno ir a la escuela, ni tener un pasaporte, ni viajar por ninguna parte. Es decir, no había que creer en la teología, en ninguna teología, pero sí en la inmunología. Ciencia mucho más variable, mucho más cambiante que la teología, que cada pocos años ha cambiado de principios. Y no se podía rechazar el que a uno le inyectaran un suero obtenido de una ternera enferma. Bueno, parece un poco dudoso. Antes le preguntaban a uno por la religión, ahora le preguntan a uno cuánto ha ganado usted y cuánto ha gastado. Lo que más se parece a los manuales de los confesores del siglo XVII es la declaración de la renta. Con su pregunta, ¿y cuántas veces? Cosa que hubiera parecido de una opresión a cualquier señor europeo del siglo XVII, hubiera parecido absolutamente inadmisible. Tenía sus doblones, sus reales, los tenía y se acabó la historia, ¿no? Y nadie le preguntaba por nada. Y se podía cruzar la calle por cualquier parte. ¿Comprenden ustedes? Quiero decir que las pretensiones, yo estoy seguro de que un hombre del siglo XVI, en una sociedad europea, en la más libre de Europa, se hubiera sentido asfixiado. Nos sentimos más
súper asfixiados a nosotros. Yo también, por lo menos. Pero un hombre del siglo XVI hubiera estado en un estado de desesperación. Por otra parte, ustedes piensen lo siguiente. La democracia, que era censitaria, limitada, hasta ya muy a fines del siglo XIX, en que se estableció el sufragio universal. Universal masculino. Porque las mujeres no tenían voto. Las mujeres no han tenido voto hasta hace muy pocos años en muchos países. En España, cuando la República, y los partidos de izquierda se opusieron. Porque decían que las mujeres iban a votar lo que les dijera el cura. Entonces, eso no sé si lo saben suficientemente, pero la oposición vino de los socialistas, sobre todo porque pensaban que iban a votar lo que les dijera el cura. Bueno, otros hubieran podido pensar que a lo mejor los hombres iban a votar lo que les dijeran los directivos del sindicato, pero eso no se tenía en cuenta. Pero en Suiza hace 4 días que se estableció el sufragio femenino, hasta hace 4 días, literalmente. ¿Por qué? Se daba por supuesto que las mujeres estaban representadas por los hombres. Pero es mucho decir. Es mucho decir. Ahora nos parece verdaderamente absurdo que se considerara el sufragio universal el reducido a la mitad de la población. Pues bien, esto pareció absolutamente natural. Hasta hace muy pocos decenios. ¿Comprenden ustedes cómo hay que pensar un poco sobre las cosas? Y lo de la representación no es tan claro. No es tan claro que la democracia sea representativa. Piensen ustedes incluso que hay un problema muy delicado, yo lo encuentro capital, que son las leyes electorales. Por ejemplo, la ley electoral española, en la cual no se elige a personas, sino a partidos, con esas listas que se llaman cerradas y bloqueadas, y con un orden decidido por el partido, que naturalmente predice quién va a salir y quién no, porque el que tiene el número 1, el número 3 sale, pero el que tiene el número 15 no sale, desde luego está seguro de que no sale. Eso es representativo. ¿Quién me representa? Si ustedes se hacen la pregunta de quién lo representa a cada uno de ustedes, ¿por quién se sienten ustedes representados? Me parece que van ustedes a dormir tarde esta noche, pero van a estar pensando demasiado y no van a estar muy seguros. Entonces, como hay ciertos problemas en los cuales se piensa poco, yo lo que les invito es a pensar sobre esto, que me parece que es muy importante pensar sobre esto. Como ven ustedes, por tanto, los orígenes, insisto, de la democracia y de las teorías liberales no han sido los mejores. Yo he debido mala suerte histórica, porque han sido formas intelectuales que no creían demasiado en la libertad humana. Piense, por ejemplo, en una cuestión que es capital, que ha estado muy ligada también a todo esto, que ha sido el progreso. El progreso fue una idea discutible, problemática como todas las ideas, hacia 1750, por ejemplo, Turgot es uno de los primeros que formulan esta idea, luego también Condorcet, y se piensa que progreso, es decir, se anda hacia adelante, que la humanidad marcha hacia adelante. Pero al cabo del tiempo esto se convierte en una creencia social. Hay progreso. La humanidad marcha hacia adelante. Esa es la historia. Después han pasado tales cosas en nuestro siglo que nadie está seguro de eso. Si a nosotros nos preguntan, ¿creemos que hay progreso? Yo creo que diremos, sí, hay progreso. En algunas cosas, algunas veces, pero hay regresos, hay caídas, hay retrocesos de todo tipo. No es seguro el progreso. Hay progreso en todo mundo, sí, pero no es nada seguro. Es problemático. Ha vuelto a ser una idea, no una creencia. Ya no podemos estar en la idea del progreso, en la creencia del progreso. Tenemos una idea discutible, limitada, problemática. Como ven ustedes, esto ha sido otro factor. Se pasa de los ideólogos empiristas del siglo XVIII, de los ilustrados franceses, se pasa después a los
especialmente ingleses positivistas, utilitaristas, como Stuart Mill, uno de los grandes teóricos del liberalismo. Se llega a una idea de la felicidad que se entiende de un modo como placer y dolor, aumento del placer, disminución del dolor, la felicidad mayor cuantitativamente del mayor número, una forma colectiva y no personal de entender la felicidad. Como ven ustedes, se vuelve otra vez a formas que no cuentan con la libertad individual, con la libertad rigurosamente personal de cada uno. Ha habido otras formas, ha habido otros pensamientos que han sido distintos. Por ejemplo, Leibniz. Leibniz sí cree profundamente en la libertad humana. Pero ha habido un azar tremendo. Como saben ustedes, Leibniz no está de acuerdo, admira mucho a la figura de Locke, que ha escrito el ensayo sobre el entendimiento humano, pero no está de acuerdo. Discrepa profundamente de los fundamentos mismos del pensamiento de Locke, pensamiento empirista y a última hora naturalista, y entonces se pone a componer los nuevos ensayos sobre el entendimiento humano, los primeros años del siglo. Pero en 1706, si no recuerdo mal, muere Locke. Y entonces no lo publica. No publica su libro, Leibniz, porque no le parece delicado publicar un libro que era polémico, un libro que discutía con gran educación y con gran estimación, pero discutía las teorías de Locke. No lo publica porque Locke no puede contestar ya. Y este libro no se publica hasta medio siglo después de la muerte de Leibniz, en 1765, cuando se ha desarrollado todo el pensamiento empirista y el de los ilustrados y el enciclopedismo, y ha hecho su camino en la historia. Si este libro se hubiera publicado en su fecha, muy probablemente la historia de Europa, desde hace casi 3 siglos, sería bastante distinta. Y hay un pensamiento de otro tipo, con más conciencia de la libertad. Si ustedes lo que significa Lessing, o lo que significa Goethe, y hasta Fichte, esto no tiene difusión suficiente, no tiene alcance, no se difunde mucho. El alemán era una lengua leída por pocos. No hizo su hecho histórico que podía haber hecho. Ustedes piensen cómo hubiera sido la historia si esta rama de pensamiento, desde Leibniz hasta Fichte, hubiera tenido la influencia que pudo tener, debió haber tenido, que intelectualmente crecían superiores intelectualmente a los demás. Ahí está la cuestión. Ven ustedes cómo ha habido, diríamos, una serie de azares históricos que han llevado a esto. Y entonces, ¿qué pensar en la situación actual? La democracia, ustedes, la democracia es la única forma de legitimidad posible. Porque la legitimidad consiste, la legitimidad social, no la jurídica, sino la mucho más importante, es la convicción, la claridad respecto a quién tiene derecho a mandar. Por eso, evidentemente, por ejemplo, de los siglos de la monarquía absoluta, desde el 16 hasta ya muy avanzado el 18, ha habido una legitimidad compacta. Si ustedes le preguntaban a un español, a un francés, a un inglés, a un austriaco, a un prusiano, ¿quién tiene derecho a mandar? Diría, el rey. El rey. Esto estaba claro. Este poder no era arbitrario. No lo era. Fíjense ustedes, hay un hecho muy curioso. Cuando Godoy, que había tenido un poder muy importante, había tenido un poder, en cierto modo, había invadido el poder real de Carlos IV, cosa que no le perdonó a la sociedad española, porque ha habido una hostilidad a Godoy tremenda, no justificada. Yo he pensado siempre que no era tan malo ni mucho menos, y el mejor historiador de esa época, que es Carlos Seco Serrano, piensa lo mismo, de los tipos más motivos, lo ha estudiado muy bien. Estamos bastante de acuerdo en eso. Y sin embargo, ha tenido una especie de odio que ha permitido. ¿Por qué? Cuando cayó, la gente hablaba de la arbitrariedad o el poder arbitrario. Porque efectivamente era un poder en cierto modo dictatorial. Ejercía un poder personal, no con crueldad, no con violencia, con cierta inmoralidad y con abuso, no más. Pero
lo que pasa es que los reyes, en cambio, no. Los reyes no tenían ningún poder arbitrario. Los reyes gobernaban según las normas, según las leyes, según los consejos, que tenían importancia decisiva. Y había, por tanto, una legitimidad social compacta. Pero desde la Revolución Francesa esto se pierde. Esto se pierde y entonces, por ejemplo, cuando Fernando VII establece el absolutismo al volver a España en 1814, es un absolutismo falso, es un absolutismo impuesto, violento, que no se funda en una creencia de que tienen derecho a gobernar. Y entonces sí se produce una violencia, que antes no había existido. Entonces, la legitimidad tiene que ser expresa, tiene que ser pública, tiene que ser periódica. Y es lo que representa la democracia. Los ciudadanos expresan periódicamente, públicamente, libremente, lo que quieren, cuál es su voluntad política. Le dan el poder a alguien que lo tiene entonces legítimamente. Es la única forma de legitimidad ahora. No es que no haya habido regímenes legítimos, los ha habido en toda la historia, legítimos unos y legítimos otros. Pero la legitimidad era posible, había otras formas de legitimidad. Ahora no, con una condición, que la democracia sea real, que sea posible. Si no lo es, entonces es una suplantación. Pero si lo es la única forma legítima. Fíjense ustedes que ha habido épocas en que la democracia ha sido verdaderamente legítima y inspirada en el liberalismo. No en muchas épocas, ni en muchos lugares. Por ejemplo, lo fue en Francia, en tiempo de Luis Felipe, entre 1830 y 1848. En tiempo de Tocqueville, de Guizot, de las grandes figuras políticas e intelectuales de aquella época, Guayacola. Entonces, sí, es curioso que después vino la Revolución de 48, la República, que duró muy poco, fue sustituida por un imperio casi dictatorial de Napoleón III. La libertad descendió enormemente. Pero en aquel momento sí, lo que fue la política de los llamados doctrinarios. Ahí ha habido un momento, creo, muy feliz de conjunción de la democracia con el liberalismo. Pero ha durado poco, en algunas partes. Se ha mantenido en algunos lugares, por ejemplo en los Estados Unidos sí, de un modo bastante satisfactorio, por razones muy complejas, por la estructura del país, por el hecho de que la Revolución Americana no fue antirreligiosa, ni antihistórica, ni significó una ruptura con la historia. La Revolución Francesa sí lo fue. La Revolución Francesa fue la sustitución de la razón histórica por la razón abstracta. Justamente. Y ahora que estamos acabando el siglo XX, ¿qué pensar? ¿Ah? No sé, si ustedes miran el panorama del mundo, ni el horizonte de la democracia, aunque tiene una vigencia nominal extraordinaria, ni menos el del liberalismo, parecen muy alentadores. Pero estamos en las mejores condiciones reales. El pensamiento de nuestra época ha descubierto de verdad lo que es la vida humana. Sabe de verdad qué es el hombre. Sabe que le pertenece la libertad intrínsecamente, absolutamente, que es algo irrenunciable. Sabemos lo que es persona, sabemos que somos personas, aunque muchos no quieran serlo. Esto hace posible una nueva visión profunda, justificada de la libertad, del liberalismo y de la democracia inspirada precisamente por la libertad, destinada a asegurar la libertad, a hacerla posible y a hacerla duradera. Mucha gente nos tienta de vez en cuando eso que se llamaba el despotismo ilustrado, todo por el pueblo pero sin el pueblo. Que los hombres inteligentes y honrados en el siglo XVIII, los gobernantes españoles eran casi todos admirables, por cierto. Hagan las cosas como hay que hacer, que las hagan bien, sin contar con nadie. Sí, eso está muy bien. Pero la ilustración pasa y el despotismo queda. ¿Quién nos ha
asegura, quién nos asegura que no va a perpetuar el despotismo sin ilustración? Es mejor que los destinos de la sociedad estén en nuestras manos, que podamos tomar nuestro destino en nuestras manos, elegir nuestras vidas, elegir nuestra convivencia y poner límites también a la influencia de todo poder. No permitir que penetre en los campos, en los ámbitos que nos pertenecen personalmente, individualmente, a cada uno de nosotros, en los cuales ningún poder público puede intervenir. Muchas gracias.